16:30. Todo lo que pasa todo el día. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione. Y cuando suena esa cortina aquí en Segunda Página, como todos los años, ustedes saben, me pica el bichito de la curiosidad y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila me cuenta. El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro. ¿Quién lo dijo? Esto lo dijo el presidente Javier Milei, que bueno, por mandato constitucional el presidente dio cuenta del Estado de Nación, dio su discurso, ¿no?, en esta apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, delineó la hoja de ruta política por un año que avisora, digo, hay que decir la palabra clave, ¿no?, en pleno año de reformas. Esa es Reforma y reforma. Calendario del gobierno. Anunció algunas reformas, ¿no?, y algunos anuncios, pero tenemos un fragmentito de el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones. Para Milei es el mandato que las urnas le dieron a su expresión legislativa y bloques libertarios fortalecidos en las dos cámaras. Hay que decir que es algo que el gobierno celebra. Lo cierto es que establece, Diego, una serie de prioridades para este nuevo periodo de sesiones ordinarias que se marca, como te decía, ¿no?, como lo vienen marcando, ¿no? Es un año, el año calendario de la reforma. Bueno, pero creo que lo tenemos. Sí, creo que vamos a escuchar ahora en un ratito al presidente Milei. Mucha reforma. Vamos a revivir el momento, un fragmentito del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar, y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Manga de delincuentes. Bueno, creo que ahí nos anticipamos. Se molestó el oligarca disfrazado de bordiosero. Hay dos discursos. Bueno, a ver. Vamos a poner en contexto, ¿no? Bueno, todos habrán visto, algunos hablaban de un stand-up, del show del presidente Javier Milei. Tenía que rendir cuenta, ¿no?, ahí en el Congreso. Lo cierto es que obviamente le habló a la sociedad, pero también le habló a los que estaban ahí presentes, ¿sí?, que era la oposición. Sí. El kirchnerismo, la izquierda. La primera parte es la de Milei, la apertura de sesiones, y vamos a ver si lo tenemos. Lo cierto es que, bueno, es un presidente que dio ahí su informe, Diego. Sí, eso más que informe podríamos decir que lo único que hizo fue ese famoso stand-up que todos están hablando, ¿no? Un show. ¿Y cuándo te das cuenta que es un show? Cuando está todo bien organizado. ¿En qué sentido? Hasta las cámaras sabían cuándo seguir, cuándo no. El director de cámara, totalmente distinto, ¿no?, a otras épocas, se centró y se focalizó únicamente en el presidente Javier Milei. No daba derecho a réplica. Y eso está mal, porque, a ver, comunicativamente no hay derecho a réplica, insultar, injuriar, calumniar, porque todo eso hizo el presidente. Chorros, delincuente, y habla mal, ¿no?, de un presidente, y sobre todo a partir de ahí se comenzó a instalar la investidura presidencial. A ver, así como nosotros respetamos y decimos, che, hay que respetar la investidura presidencial, el presidente también, como lo dijo en algún momento el propio presidente a los opositores, ahí lo estoy, sí, pero como dijo, cierro la idea, como dijo el propio presidente, es el presidente de todos los argentinos, le guste a quien le guste. Entonces, el respeto también no solamente tiene que venir de parte de los habitantes del pueblo argentino, que pueden pensar de manera distinta, diferente al presidente, pero el presidente también tiene que respetar a los habitantes, más allá de si lo votaron o no. Y dijo, el mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro. El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro. Nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace 100 años nuestro país carga con falsos consensos y fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre y nos dejaron en diciembre de 2023 al borde de la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta aquí y construir una arquitectura nueva, la arquitectura que tendrá el Estado argentino en los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión
Es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno. Es hora de abrazar políticas de Estado por primera vez en un siglo y que estas políticas le devuelvan a los argentinos de a pie la capacidad de soñar con un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Es nuestra verdadera tarea y nuestro verdadero mandato. Bueno, ahí lo escuchábamos ¿no? Porque es extenso el discurso del presidente, hubo también un ida y vuelta. Muchos criticaban también lo que fue la transmisión de la televisión pública, donde, bueno, solamente se veía la figura del presidente, una vicepresidenta recortada, editada, ¿no? Por momentos sí. Qué quilombo con Cuando eso. Se refería a Qué quilombo. los sueños, que algunos sueñan con el sillón de Rivadavia, ahí le enfocaban, se veía las reacciones en vivo de la vicepresidenta Villarroel. Ya nos vamos imagínate a meter ahí, si este discurso de Milei lo hacía Cristina Kirchner. Bueno, eso es lo, en arameo nos acordábamos del debate es dónde sí. están los republicanos, que ahora es como que aceptan también, ¿no? Se habla de las formas, ¿no? El odio como formas, ¿no? O lo cierto es que ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Dónde están los republicanos? Que si Cristina hubiera dicho estos insultos que sí, no. La oposición, bueno, muchos decían, bueno, esto, pero ojo, también, no es por defender, no es por defender a Cristina Kirchner, esto es directamente la realidad de lo que hubiese pasado. Estos debates dicen, sí, pero Macri también hacía lo mismo. ¿Se acuerdan? A ver, pará, hay una diferencia. Acá lo que estoy, y lo que venimos planteando hace tiempo, Cintia, que asumió Milei, ¿no? Y ya lo decía antes, pre-campaña electoral, lo decíamos acá en segunda página, había algunas formas, algunas prácticas de la política populista / kirchnerista que estaba copiando el libertario. Quedó en su máxima expresión la futbolización del Congreso, una porquería que suceda eso. A mí no me gusta un corno que suceda eso. No es una tribuna de fútbol. ¿Te acordás en su época, Cristina Corazón, acá tenés los pies para la revolución en el Congreso debate, con banderas, con esto, con lo otro? A mí no me gusta. Vi casi lo mismo, Cintia. ¿No? El odio no es la forma, sino que el contenido. Sin dudas. Sin dudas. Y hace mucho tiempo venimos hablando de la metodología, ¿no? Que por ahí aplican algunas estrategias, ¿no? Del kirchnerismo en su momento, y cuando va atravesado también por el tema del discurso de odio. Ahora, el gobierno, Diego, logró aprobar ciertas reformas, ¿sí? Nosotros recién arrancamos el primer programa, pero sucedieron cosas en enero, febrero, a una semana también de aprobación final en el Congreso de la Reforma Laboral. El viernes se promulgó la ley de modernización, ya rige desde este viernes. Hablan también el gobierno de los logros de la inflación, aunque hay una leve suba, ¿sí? Si comparamos con lo que estaba cuando estaba Massa. Sí, era ministro de Economía. Los 4 años de Alberto fue 1000% en los 4 años. El último año de Sergio, ¿cómo era? Massa. Sergio, ¿cómo era? Fullerito, el Fullerito Massa, 211%. De logros, sí, acumular reservas también, pero la recuperación económica es desigual, es de lo que se está hablando, ¿no? Como el agro, la energía, que están creciendo, mientras otros, industria cae. El empleo formal también sigue débil y el apoyo sorprende también, porque hay apoyo político al presidente Javier Milei alto, pero empiezan a aparecer también algunas señales de descontento en algunos informes, en las redes sociales, donde más le interesa al espacio oficialista. Ahora nos metemos en esto que venimos hablando, ¿no? De las formas, y está atravesado por todo el odio. ¿Sí? Y ahí tenemos el momento de los insultos de Milei ahí en el Congreso. Yo les voy a avisar algo, Cuca. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Manga de delincuentes. Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. ¡Pero muy delincuente! Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscar al ángulo, Cuca! Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas y dirán que nos metieron 2 bombas. Dale, y vení a explicarme qué pasó con Nisma. Dale, banda de asesinos y chorros. Ustedes también
podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Golpistas. Riesgo Cuca. El riesgo Cuca, los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. Manga de corruptos. Cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas que están acá. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo. Implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irak. Va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. ¡Delincuentes! Bueno, así escuchamos un fragmento, ¿no? Me quedé corta en la... Fino como empanada de mondongo, diría, ¿no? Bueno, apuntó un florido discurso, podríamos decir, de insultos a la oposición que la tenía ahí enfrente. Veíamos en este video que ellos después vamos a compartirlo en nuestras plataformas. El ida y vuelta, que por ahí no se vio en la televisión pública. Ahí voy también, porque a ver, yo hace un ratito hablaba de Milei. Pero para que haya una pelea tiene que haber dos, ¿no? Y veíamos en las imágenes, los que nos siguen a través de YouTube, de Twitch, otra, a través de la página, más allá de todos los que nos escuchan a través de la FM. Pero veíamos también que había del otro lado, sí, cuando los enfocaban, había una contestación, por ahí sin micrófono, pero con ademanes, con le recordaron el Libra, puteadas también del otro lado, entonces el tema de Andy, ¿no? El 3%, corrupción, el Libra, había muchos cartelitos, fotos políticas también. Miriam Bregman llegó, sí. Gatito mimoso de Trump, también grabó y sí llegó hizo a mano, ¿no? Bien caserito el cartelito ahí, hablando, haciendo alusión recordándole un poco a Líbranos del mal, creo que era el cartel que sí, decía la cita textual en relación al caso Libra, ¿no? El 3%. Bueno, pero más allá, si le caemos al presidente... Están entregando todo y ahí era el ida y vuelta, ¿no? Que por ahí en la televisión pública veíamos solamente el discurso del presidente y los militantes que estaban presentes, los libertarios, que en un momento parecía una cancha, ¿no? Por eso te digo... Me recuerda ciertas imágenes, ¿no? Es como ciertas épocas. Sí, ciertas épocas, ¿no? A ver, todos pierden referencia y también el presidente. Pero los que fueron ahí, sí, diputados, senadores, gobernadores y afines a partidos políticos, muchachos, ese es un lugar donde están representando en parte al pueblo. Y así ven a la Argentina, ¿no? Y es gran parte de la crisis de valores, de retórica que tiene nuestra dirigencia política, porque te guste o no te guste, te gobernó Cristina, te gobierna Milei, te gobernó Macri, te gobernó Alberto. Entonces, a todos hay que exigirle de la misma manera, y también a los diputados y senadores que estén a la altura de las circunstancias, no porque el presidente insulte, habilita que todo el mundo insulte, o que se insulten entre todos. Es un desastre hay muchos esto. Debates, el tema de la doble moral, ¿no? Las formas institucional, que hay que respetar, dónde están los republicanos. Ahora dicen, la estrategia es subirla nuevamente y otra vez a Cristina al ring, levantarla para darle a la tropa, ¿no? Algo de alimento, dicen muchos, pero lo cierto es que cayó en calificaciones morales e intelectuales. Buscó también unir, ¿no? Asimilar al kirchnerismo con el peronismo. Esto también lo hizo, ponerlos a todos en la misma caja. Cristina va a estar presa por el resto de su vida, es lo que dijo. Ahora, la respuesta de Cristina, cri. Digo, porque se está reorganizando el peronismo. Hay algunos que aseguran que la expresidenta va a tener que poner toda su capacidad política, su energía política en evitar lo que están trabajando desde el oficialismo, que es la reelección. Bueno, en un ratito... muchos ya están con ansiedad pensando en el 2027, Diego. Hay podríamos decir, un rejunte
de varias figuras de dirigentes, ya vamos a ir ahondando en esto y ahí nos vamos a ir metiendo en las caras del peronismo, aquellos que quieren caminar el país para reconstruir, algo similar a lo que pasó en Brasil, ¿no? Algo similar a Lula. Sí, lo que pero hizo ¿sabes cuántas veces vimos esa famosa unidad del peronismo? Bueno. Después, en la editorial, que lo voy a hacer en un rato, a diferencia de antes que empezamos, te voy a contar lo que va a pasar en el peronismo acá en la provincia de Misiones. Un insulto cada 100 segundos estuvo presente en el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, duplicó los ataques en relación al 2025, se hizo un relevamiento, ladrones, corruptos, cucas, ignorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos metemos en las repercusiones, en otras voces, cuando hablamos del Congreso, cuando hablamos de nuestros legisladores, representantes, bueno, una de las voces es, nos gusta poner todas las voces, así que tenemos a Cristian Ritondo, que es presidente del bloque del PRO, vamos a escucharlo a Ritondo. Cuando uno mira, lo mira por televisión, lo que no escucha es lo que dicen los que no tienen micrófono. Ok, sí, y no lo veíamos en la cadena nacional, nosotros no sabemos a quién le hablaba Milei cuando le decía. Entonces, ¿Qué escuchabas? la verdad es que fue desde un principio una cuestión de, no digo todos los diputados, pero muchos diputados del kirchnerismo, insultando, chicaneando. Digo, y este es un presidente, digo, como dirían en el barrio, que no se come ninguna, entonces contesta a todo. O sea, insultaban mucho. Sí, a ver, yo no digo insultos. Digo, a ver, ¿Qué le no decían? tomo insultos. ¿Qué le decían? Porque nosotros no escuchamos. Vos sos un tío y no podés decir. A ver, varias cosas. Digo, yo repito lo que yo dije y me parece que está mal. Entonces, y no del presidente del bloque, pero sí de otros diputados. Era kirchnerismo y también la izquierda, ¿no? Porque en un momento le dijo Chilindrina Trosca a Miriam Bregman. a Miriam, ¿fue? Creo que fue a Miriam Brema o a Romina del Campo, porque las dos sí. estaban ahí, estaban todo el tiempo gritando. Pero digo, hay muchos diputados que quieren la oportunidad de saltar a la fama cuando viene el presidente. Y esas sesiones son, si no te gusta lo que dice, hasta te puedes levantar y ir. No, o sea, nadie te obliga a que estés, no te obliga a nadie a que esté presente. Es un compromiso que uno tiene. Bueno, hay espacios de amigos que convalidan. Bueno, ¿ves? Esto es lo que coincido con Ritondo, te puede levantar y irte, pero caer en el mismo, Bueno, insultar, pero también le bailar. critican y le dicen, si lo hubiera dicho Cristina, Pero por eso sería mismo, es lo que etapa, nosotros discusión, decimos. debate, etcétera, Pero, etcétera. olvídate, yo Invitamos sería al yo soy debate, ¿no? Hay que primero. estar del otro lado que reflexione. Yo sería sí. el primero que estaría criticándolo a Cristina. Y así también soy el primero que critica también a Javier Milei, entre otras, ¿no? Pero ¿Quién esto saltar a la fama es lo que dice Ritondo? Hay otras voces también de diputados, en este caso el presidente del bloque de Unión por la Patria, que es Germán Martínez. Vamos a escucharlo. Y ahí perdiste. Y yo creo que ahí viene el segundo problema de Milei del domingo. Yo soy un argentino de Argentina, hay que hacer este esfuerzo a veces. Soy un argentino de Argentina que entra a la mañana a laburar y no sabe si al final del día va a conservar su trabajo. O soy de los que estoy tratando de renovar un alquiler y me están pidiendo un incremento del 35% anual, cuando como mucho le voy a sacar un punto por mes a la paritaria, como mucho. O soy un pyme que no saben hasta qué momento puede llegar con su fábrica abierta, o soy un comerciante que no abre caja diaria porque no le entra un cliente en lo que dure la jornada de atención al público. ¿A vos te gusta que te gobierne ese energúmeno que el domingo a la noche estuvo en la Asamblea Legislativa? Es la agresividad, son los gritos, esta cosa de performance de redes sociales, la que le dan la respuesta a los argentinos y a las argentinas. Yo hoy me hago esa pregunta. Vos me dirás, 2023 era así, lo votaron. Sí. Tuvo momentos. Bueno, los planteos desde la oposición, en este caso del ala del kirchnerismo, Unión por la Patria, Germán Martínez, pone en el debate, bueno muchachos, los insultos, la agresividad, los gritos, son las respuestas que el presidente hoy le está dando a los argentinos. Otra de las voces es Mayans, el senador, dice que Milei demostró el domingo que no está en sus cabales para gobernar, reiterativo, ¿no? Hace tiempo es lo que viene manifestando José Mayans. Ahora nos metemos en las voces desde la izquierda. También hace un ratito escuchábamos vos charlabas con Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT, Frente de Izquierda, donde planteaba, ¿no?, que el gobierno quiere polarizar
simpatizar con el kirchnerismo justamente para ocultar sus propias crisis, Sí. los indicadores que le están dando todo mal, es lo que Y planteaba también Pitrola. cómplice al peronismo, dijo Pitrola hace un Bueno, ratito. el cierre de FATE, que ha causado un impacto enorme, esto de cara a que la sociedad lo está mirando, el tema del poder adquisitivo y la cómplice connivencia, Sí. decía Pitrola. Pero tenemos la voz de Romina del Pla. Vamos a escucharla. Los insultos a la oposición estaban guionados, era muy evidente porque empezó con los insultos de arranque sin que nadie le haya dicho nada. Fue muy notable. Yo veía que le contestaba al peronismo, miraba yo para ese lado y no nadie le estaba diciendo nada, lo estaban mirando más bien azorados de semejante intervención. Bueno, también obviamente tenía una cuota de mentiras para la izquierda, como siempre, tratando de colocarnos en un lugar en el que si se informara un poquito más, sabría perfectamente que la izquierda en Argentina es una izquierda que tiene que ver con el trotskismo. Él lo incorpora para el insulto, pero no lo incorpora para lo que significa una izquierda independiente, radicalizada como somos nosotros, que no tenemos nada que ver con la burocracia estalinista ni nada que se le parezca, pero bueno, de paso trata de atacarnos y de atribuirnos cosas que no tienen nada que ver con nosotros, para confundir, para mentir a la opinión pública. Pero lo que fue interesante es que cuando nos tuvo que atacar, ya no pudo decir, viste que habitualmente, bueno, a la izquierda, bueno, ustedes sacan votos, 0,2%, bueno, ahora ya no pudo decir 2%, tuvo que decir, ustedes son el 5%, lo cual ya demuestra que no somos una expresión insignificante, ¿no? Tuvo que reconocer, con lo cual todos nos sonreímos registrando que a pesar de tratar de militarnos, tuvo que reconocer que somos una fuerza actuante real del país. Bueno, ahí escuchamos la voz de Romina del Pla, voces de legisladores de la provincia de Misiones, bueno, el diputado nacional Alberto Arrúa, que ejerce también la presidencia del bloque de Innovación Federal, que la renovación integra con los legisladores de la provincia de Salta y San Luis, hizo un posteo en sus redes sociales: nuestra responsabilidad es clara, ser una oposición seria, marcando siempre las disidencias en el afán de una construcción comprometida y firme, defendiendo a quienes hoy tienen voz, es lo que decía Rúa, porque la política no es un show, es una herramienta para transformar la realidad. Otra de las voces es la senadora nacional del Frente Renovador NEO, Sonia Rojas de Q, también dijo: hay que respetar la investidura. Para nosotros, como representantes de los intereses misioneros, el Congreso no es un circo. Para nosotros es un privilegio estar en el Congreso, representar una provincia como la nuestra. Bueno, es lo que algunas de las declaraciones que hacían los legisladores de la provincia de Misiones. Se abrió mucho el debate. Para ahí. Todos hablan de stand-up show. Bueno, para ahí, porque si pedimos que respeten la investidura, hay que pedir y tener los cojones, los ovarios, ¿sí?, para pedir que el presidente respete en el Congreso. Porque está todo bien, hay que respetar, uno respeta si te respetan. Ahora, si te faltan el respeto, y no esperes, si alguien te pega una cachetada, a recibir una caricia, hermano. Es la realidad. Si el presidente te insulta de arriba abajo, te calumnia, te injuria, o no, pero que presente, de última, si son chorros, que se presente. Alguien dígame, o yo me equivoco, ¿cuántas denuncias hizo el presidente en fiscalía ante todo esto que dice chorros, delincuentes? ¿Cuántas hizo? De ahora, ¿cuántas hizo? ¿Acusaciones? Ahora, con hechos, muchachos, empiecen a gobernar con hechos, lo que siempre le pido a los gobernantes. Y así como piden respetar la investidura presidencial, que el presidente también respete, ¿no? Que respete a los legisladores que fueron electos, nos guste o no nos guste, cómo piensan, a quién representan o qué no representan, pero fueron democráticamente elegidos en las urnas. Y también, si el presidente le falta el respeto a la vicepresidente de su partido, que nos queda, ¿no? Hay debates públicos que se van dando en la televisión a nivel nacional también. Hubo hace poquitos días uno entre la diputada Dayana Fernández Molero y Juan Abal Medina sobre el discurso del presidente. Tenemos el versus, ¿no? Molero versus Abal Medina.
¿de qué sirven, digamos, los buenos modales también? A veces cuando esos también sirven para encubrir instituciones falladas. Entonces yo creo que institucionalmente nos puede gustar menos o no, pero estamos hablando de un Estado que está trabajando para devolver la credibilidad del Estado. Una credibilidad, porque también mencionabas el tema de la justicia social. La justicia social la degradaron ustedes, o sea, la degradaron ustedes utilizando un término que después no le dio a la gente lo que le tenía que dar, por un lado, y después, digo, cuando muchos dicen, no, pero si nosotros le decíamos al kirchnerismo de los modales, ahora tenemos que tener la misma vara. Pero a mí lo que más me molestaba del kirchnerismo no eran los modales. Cristina Kirchner no está presa por maleducada, está presa por ladrona y porque armaron un ejército de delincuentes. Cuando administraban el comercio exterior, robaban. Cuando administraban el INDEC, creo que vos fuiste jefe de gabinete de Cristina, se intervino el INDEC, eso es un buen modal, intervenir las estadísticas públicas. Sí, a ver, Juan Manuel, ¿le quiere responder? Creo que un espectáculo como vimos el domingo no se vio nunca en Argentina, que simplemente si nos queremos tirar denuncias con corrupción, yo también puedo hablar del 3% de Karina, el caso Libra. No es lo mismo. Pasarnos todo el día hablando de denuncia de corrupción, que bueno, un gobierno que recién empieza ya tiene mucho. Intervenir estadísticas. Memorándum con Irán. Acaban de echar al que estaba conduciendo este organismo y me hablas a mí lo que pasó. ¿Pero qué tiene que ver eso? Está bien, no más 15 años. Soy profesor universitario. Estamos en clase de historia antigua y hablamos todo, pero hablemos, lo acaban de echar con un gran problema político, Marcelo lo sabe, internacionalmente con los bonos y todo. No, eso solamente lo decimos. No significó absolutamente nada, para atrás. Pero también hablemos del presente porque la gente hoy está discutiendo al gobierno actual. Pero lo que pasa es que los profes de la UBA... Ningún problema, yo doy clases. Discutimos para atrás, en la historia no tengo problema. Bueno, así son los debates, Diego, el tema de las formas. Nosotros decimos, no es la forma, sino que el tema es el odio como contenido. Sí, y fíjate de cara a lo que ha atravesado por todas las instituciones. Y fíjate que no llegan a ningún lado. Te hablan del presente, del pasado, pero no... a ver... Y por eso la digo, polarización que sirve, sigue, para campañas, para le sirve al oficialismo para ocultar ciertas cosas, así como le sirvió en su momento también al kirchnerismo, para ocultar las necesidades, el desempleo, el consumo, el poco consumo que hay. Hablaba con gente aquí en la provincia de Misiones, los comerciantes, vas caminando por el centro de la ciudad de Posadas y también en las periferias, ves persianas bajas, gente revolviendo los cestos de la basura cada vez más. Comercios cerrados. cerrados. En la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, hay informes que hay muchos comercios, la avenida principal, sí, en la avenida principal, cerrados. Avenida Corrientes, Cintia, Avenida Corrientes. No me acordaba la estadística. Es una locura la Argentina que estamos viviendo y que quieren esconder. Entonces, acá hay una realidad. Yo no te niego que hay cosas que está haciendo bien el gobierno. Por ejemplo, ¿no? Si contrasto con lo que decíamos el último año de ejercicio al frente de la Argentina de Alberto Fernández y Sergio Massa con 211 de inflación, y vos decís, che, la inflación está al 20%. Genial, se bajó. Ahora, no es tampoco normal tener un 20%. Lo que pasa es que los guasos, los atrevidos, sí, nos acostumbraron a una Argentina de 200% de inflación anual. Entonces decimos, el 20% no es nada. No, mirá la región y tienen el 1 o el 2% de manera anual de inflación. Entonces, eso es lo que tenemos que ir buscando y en la medida de lo posible reactivar y no perder empleo, no generar precarización laboral. 50% de la Argentina en negro. ¿Usted qué piensa que va a pasar con la reforma laboral? Yo no lo sé. Dejemos que camine esta reforma, esta ley. Y hay vemos cómo funciona. Esto es el presente, ¿no? En las últimas horas. Sí, bueno, pero dejemos que funcione, veremos. Avanzamos con el discurso del presidente. Bueno, Milei anunció un ambicioso programa estructurado en 10 paquetes de reformas por ministerios que van a ser seguramente presentados mensualmente ante el Congreso. Confirmó que el gobierno pondrá en marcha cambios en el esquema impositivo. Además habló sobre la necesidad de seguir trabajando en bajar las retenciones al campo, siempre que el superávit fiscal lo permita. Pero no habló de una reforma tributaria integral. Que es lo primero que tendría que haber hecho ante una reforma laboral. Y es más, estos días, si no me equivoco, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el gobierno no va a impulsar una reforma completa del sistema.
Y hay que tener en cuenta los impuestos, digo, algunos impuestos como claves, que son claves, ¿no? Como ganancias, como IVA, son coparticipables, ¿sí? Es decir, se comparten con las provincias y para ser modificados, ¿qué necesitan? El apoyo, ¿no? El consenso político con los gobernadores. Así sucede también con ingresos brutos. Sí, es un impuesto que no depende de nación, sino que enteramente de las provincias, sumado a que el gobierno debe cumplir con una meta del superávit, ¿sí? Del 1,5% del PBI en este año, en el 2026, mientras que mirás lo que va a la recaudación, que lleva 7 meses consecutivos, Diego, de caída interanual. Ahora, ¿tendrá margen para bajar impuestos sin poner en riesgo lo que tanto pidan, que es el superávit? Son algunas de las preguntas, ¿cierto?, que están pensando en más reformas, y de esto vos venías hablando también, ¿no? Tenemos la declaración del presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Martín Menem, y que habla sobre las reformas que se vienen. De la conversación cuando el presidente dice que va a enviar un paquete de 9 leyes, una por mes, con múltiples reformas que le encomendó a sus propios ministros que trabajasen. ¿Cuándo se presenta la primera? ¿Este mes? Vamos a ver qué es lo que va mandando el Ejecutivo. No depende de mí, yo tengo la obligación de recibirlos y tratarlos. Y, por ejemplo, el tema político, reforma política, financiación de los partidos políticos. Vamos a ver si eliminamos el tema de las PASO. Y vamos a tener que esperar las especificaciones técnicas, pero la idea es eliminar las PASO. La idea sería eliminar la PASO y una nueva ley de partidos políticos que no sean... Hoy en la Argentina tiene una cantidad de partidos políticos, hay que subirle la vara para que haya menos partidos. Esto significaría que para que se mantenga la legitimidad de un partido político deberían los partidos validarse en las elecciones con X cantidad de votos. Iríamos. Bueno, ahí escuchábamos a Martín Menem, es lo que buscan, eliminar las PASO, una nueva ley de partidos, es lo que se viene, que no reciban más plata del Ministerio de Economía, de la Casa Rosada, buscan una transformación del país y sacudir, ¿no? Mover un poco todo lo que son los cimientos del Estado, es todo, todo lo viejo afuera. Como viene en sintonía el discurso de Milei, que es casi similar a la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo nuevo. Más o menos. Es lo que dice en su discurso, digo. Hay otro capítulo 1000 de esta interna entre el presidente y Villarruel, y hubo muchas voces, porque decíamos, se le veía a la vicepresidenta recortada, la quieren afuera, bueno, bullying, se habla de bullying, según Milei no, según Milei no quiere que renuncie. Y en ese bullying y hostigamiento entra también la vicepresidenta, no solamente la oposición, el kirchnerismo, la izquierda, sino que también Villarruel. Y vamos a escuchar qué decía el diputado Luis Petri, vamos a escucharlo. Porque ha estado fuera de lugar 2 años, que esté fuera de lugar en la sesión, digo, ¿Cómo? No, que no me sorprende. No, te escuché. Digo, no me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante 2 años. Y por eso, ¿por qué fuera de lugar durante 2 años? Porque sí, porque cuando vos te ofreces a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofreces a la oposición para hacer una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos? No entiendo lo que estás diciendo. Bueno, cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Hacía alusión a Israel? Y si vos te ofreces a la oposición para abrir el Congreso, por ejemplo, para sancionar y para debatir leyes que lo hieren al gobierno, pero profundamente hieren al programa económico y lastiman a los argentinos, ¿en qué te transformas? Pero pará, vos decís que Villarruel quería quedarse... Pero Villarruel fue funcional, pero por supuesto Villarruel fue funcional a la oposición. Bueno, imagino que lo debe haber pensado. Ser presidenta. Claro, bueno, sí, lugar a dudas. En el medio de... Pero sin lugar a dudas lo debe haber pensado. Por lo menos... muy fuerte lo que está diciendo. Pero no actuó como lo demanda la Constitución. ¿Estás diciendo que es golpista Villarruel? Yo creo que apostó al fracaso de este gobierno, no tengo dudas. Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como una alternativa. Y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico. Primera vez. Bueno. Capítulo 1000 de esta guerra, ¿no? De presidentes, vices, en la historia argentina, a lo largo seguimos, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Cintia, con Obviamente esto? Déjame decir esto. A ver, es la primera vez que un funcionario va, digo por Petri,
Ex ministro. Bueno, no sé a esta altura. Sí, ahora es diputado nacional. Cambian tanto de partido, ¿viste? Se venden, Sí, van de un partido a otro, o sea. Bono cotización. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Veníamos de una Argentina donde nos quejábamos que no sesionaban los senadores, que se llevaban la guita, el Congreso en general, se llevaban la guita sin sesionar. Y que un funcionario del oficialismo se queje porque la presidenta del Senado abra el Congreso del Senado para que sesionen, ¿no? Bueno, es raro. Están enojados con la agenda quizá que está llevando Villarroel, o los viajes, pues se la vio por La Rioja, con Quintela, o acercamiento con algunos gobernadores que son opositores al No dudo gobierno. que existan internas. Ahora, sentarse en un estudio a dirimir las internas, Obvio que hay le que contestó. ser, Bueno, zapallo. Villarroel le respondió a un usuario que cuestionaba las declaraciones de Petri porque tuvo mucha repercusión. A Petri lo conozco por sus cosplay y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei y por el vaciamiento de IOFA, la obra social, ¿no? De las fuerzas. Bueno, ¿ves? Acá y el presidente los se presta sueldos para el show. más bajos de todas las fuerzas. Y bueno, obviamente Luis Petri le retuiteó, le respondió y dice: yo te conozco por golpista. Le dijo a la vicepresidenta. Bueno, ahí quedó. Obviamente que muchos se sumaron a tirarle leña al fuego. La que también se sumó es Bullrich. Vamos a escucharla. El gobierno va para un lado, políticamente hablando, que son las ideas que se llevaron adelante tanto en la campaña que llevó adelante Milei como la que llevamos nosotros y que después se unificaron, por supuesto, con la conducción de Milei, que fue quien ganó. Esas ideas son ideas de libertad, ideas liberales, ideas de una economía abierta, ideas de un Estado chico, y me parece que, digamos, Villarroel, por las cosas que hace públicamente, no, digamos, va en otra dirección. Es decir, va más como para el camino del peronismo, ¿no? Es decir, un peronismo que no sé si la va a aceptar o no, pero va para ese camino. Nosotros lo sentimos muy de cerca, desde el 7 de septiembre, las elecciones de la provincia de Buenos Aires, hasta el 26 de octubre, que ganamos las elecciones. No sé quiénes, pero había muchos cruzando los dedos para que nos vaya mal y nos caigamos. Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de Bullrich, que se sube a los elogios del presidente Javier Milei, y ya están apostando algunos cercanos, ¿no?, a ser la compañera de Javier Milei rumbo al 2027, aunque hay también otras figuras, ¿no? Adornis también se habla, o una Patricia Bullrich a el reemplazo de Jorge Macri, ¿no? Ahí como jefe de gobierno porteño. Hay una disputa, hay mucha ansiedad, Diego. Sí, como hay mucha ansiedad, sí, de ver el 2027. Ya nos está pisando los talones. No es un año electoral, pero hay que ver quién llega, algunos, ¿no? Sí. Así como va el trencito de la alegría hay que ver quiénes llegan al 2027. Muchos argentinos, lastimosamente, se me hace que no están tomando noción, ¿sí?, los dirigentes políticos, que muchos argentinos van a quedar en el camino y muchos otros, así de seguir de esta manera, lastimosamente, por más que te duela, 3 metros bajo tierra. Decíamos 3 metros bajo tierra. 2027 y se habla en el peronismo, ¿no?, de Kicillof. Bueno, Kicillof salió a responderle opinó sobre el discurso de Milei, dice: al odio no le tenemos que responder con odio, ni al caos que nos proponen con más caos. Pero tenemos más declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Por eso digo con toda claridad, ninguna provincia se salva si el país se hunde. Ningún sector se salva si la mayoría se hunde. Frente a este gobierno nacional, que de nacional tiene solo el nombre, hace falta sumar fuerzas. No puede ser que cada sector o provincia quede sola negociando migajas o administrando la caída. Desde la provincia de Buenos Aires, invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en ella misma. Bueno, estas declaraciones de Kicillof, que la cámpora acompaña, ¿no?, cuando Kicillof le pega a Milei y al gobierno nacional, pero hubo enojo. Mayra Mendoza, ¿no?, que es hoy diputada provincial y referente de la cámpora, le echó un poquito de leña al fuego, ¿no?, a la interna del PJ bonaerense. Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina
para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperábamos muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina, decía Mayra Mendoza, muy enojada. Bueno, lo cierto es que estuvimos chequeando el discurso, no pronunció la palabra proscripción como quieren desde la cámpora, el manual, ¿no? De la cámpora, pero sí habló de persecución judicial, condenas injustas, pero lo cierto es que muchos dicen, bueno, ¿qué quiere que diga Kicillof? ¿Cristina libre? Y otros dicen, pero es un ese va a ser y quieren hacer ese eslogan. A ver. Que es la gorrita, ¿te acordás? Sí, el eslogan Cristina libre. Sí. Cristina libre. Ahora, cuando los debates son gestar, ¿no? Y parir a un candidato nuevo, rumbo, porque hablamos, ¿no? Venimos haciendo enlace del 2027. Bueno, acá lo que tiene que hacer Kicillof es diferenciarse. Es decir, va a ir con Cristina, va a ir solo, tiene que diferenciarse porque a partir de ahora también viene el intento de unificación del peronismo. Y créanme, estuve chequeando a lo largo y ancho del país con diferentes dirigentes del peronismo y me dicen literalmente ni en pedo con Cristina y con Máximo. El peronismo, ¿sí? No se va a unir si están Cristina hay muchas y expectativas de qué va a mostrar el peronismo de cara al 2027. Algunas voces que empiezan a levantarse son las de Moreno, la de Pichetto, y tenemos la voz del diputado nacional Pichetto. Yo creo que el peronismo tiene que perdonarse, mirar el pasado y reflexionar que cualquier gobierno peronista es mucho mejor que este gobierno que nos está gobernando a los argentinos y nos está mandando a la miseria. Dejar de hablar del pasado, de los errores que hemos cometido y empezar a mirar el presente y el futuro y la necesidad de construir una propuesta desde el peronismo junto al Centro Nacional para ganar las elecciones. Por eso el planteo es con todos, sin exclusiones. Cuando empezamos a discriminar o a mirar desde la visión del desencuentro, me parece que ahí nos equivocamos. Ahora, necesariamente nos tenemos que dar un debate, construir un mundo de ideas, una visión de la Argentina. Y esto es lo que venimos intentando desde hace más de un año y medio, conversando con Guillermo. ¿Cuáles son los temas que movilizan a los argentinos? ¿De qué tiene que hablar el peronismo? ¿De qué tiene que hablar el peronismo para poder reconstruir la confianza perdida, el apoyo electoral perdido? Y bueno, tiene que hablar de el mundo del trabajo. Estos muchachos que nos gobiernan creen que gobernar es sancionar leyes. Todos los días tienen una ley nueva. En general van siempre en contra de los trabajadores, de los jubilados, de los que menos tienen, de los discapacitados. Eso es lo que han construido hasta ahora. Pero gobernar es generar trabajo. Esta es la consigna. Esto es lo que decía el general Perón. Gobernar es generar trabajo. Bueno, es lo que Pichetto pone, ahí lo veíamos con Guillermo Moreno, también la fue a visitar a Cristina Kirchner, que es algo que tenía agendado desde el año pasado, contó en otra nota. Bueno, propone un frente Pichetto es el mismo que fue vicepresidente de Macri. Exacto. Sentado con Guillermo Moreno. De esas cosas se cansó el argentino. Un frente de centro, capitalista y productivo junto a Cristina, algo similar a lo que construyó Lula da Silva para enfrentar a Bolsonaro en Brasil. Bullrich opinó sobre esto, ¿no? Que está haciendo Pichetto, dice, volvió a la casita de los viejos. Lo cierto es que los dirigentes saben, coinciden que y entienden también que el 2027 se aproxima y que tienen que estar todos juntos, Pichetto, Cristina, Massa, Kicillof, se está moviendo ahí un frente opositor, bueno, se está, es lo que se está cocinando. Si quieren estar con Cristina juntos, tienen que ir todo en cana entonces, porque Cristina está presa. Bueno, tienen que ir a la prisión y pueden ir a visitarlo como Pichetto. Hubo años de distanciamiento. Lo cierto es que, bueno, ahí están los muchachos trabajando, seguramente, ¿no? Vamos a ver las fotos en las próximas horas. Lo cierto es que se debate esto, Diego. Hubo una discusión también en la que, bueno, estuvo Piazza, Trota, Abal Medina y Rucauf, del no van a volver a ojalá que hagan las cosas tan bien que no haga falta que vuelva otra fuerza política. Es una discusión que se dio en debate público en la televisión nacional. Vamos a escuchar a esta discusión que se daba. El peronismo venido a kirchnerismo no soporta haber perdido todo. Sí, de simple. Y no van a volver. Entonces el pueblo, déjame hablar. Sí, por supuesto. Por más corbata que tengas y por más o descamisado que estés, vos y vos,
el pueblo... Muy linda remera también, digo. Es muy linda, es carísima. Muy linda, en serio. Pero me la compré con la mía. Yo también con la mía, no sé si tenés... No sé. La verdad, pero bueno, momento. no van a volver. El pueblo ya... no, olvídate. De cristal, murió, le sacaron las manos. Si la sociedad sigue transitando un rumbo que cada vez no van a volver. Lo digo yo como pueblo. No importa quién vuelva. No importa quién pueda resolver los problemas de una sociedad que cada vez es para menos personas. Como dijo, déjame hablar, carajo. Como dijo el otro día mi querido Javier, no van a volver, papá, no van a volver. No es mi problema, Roberto, que vuelva o no vuelva. Estamos discutiendo un marco. Ustedes no van a volver, son minorías, son así, son una mosca. O sea, van a romper la bola. Tantas veces, corregime, Carlos, tantas veces dio por muerto el peronismo. Me cansé de escucharlo, ¿eh? Lo sé. ¿Cuántos años tenés? En el 89 ¿Qué edad tenés? Hace 4 años, cuando Macri ganó la reelección de medio término, dijo, cuando Macri ganó la elección de medio término, no, el peronismo no vuelve más, tenemos Macri para 20 años. Ojalá hagan las cosas tan bien que no haga falta que vuelva otra fuerza política. Pero si no las hacen bien, el peronismo va a estar defendiendo lo que siempre defendimos. El trabajo, el empleo. Déjame contestarte algo. El momento del kirchnerismo ya pasó. El momento del kirchnerismo ya pasó. El peronismo tiene que generar un nuevo proyecto para este presente, como hemos hecho muchas veces en la historia. Como fue el cafierismo, como fue la renovación, como fue una y otra vez en la historia, construimos un nuevo modelo de peronismo para la necesidad del presente. Y eso es lo que estamos trabajando. Por eso el presidente quiere hablar siempre para atrás, quiere cristalizarlo en lo que fuimos en 15 años. Bueno, pero se cambia todo el tiempo. Hace 4 años tenían las iras, se transforma, hace 3 años tenían las una iras. nueva alternativa, por supuesto, no hacen las cosas bien, ¿Puedo contestar para que podamos un segundo? volver. Quiero contestar de esto simplemente. El cambio no se ve. Entonces, el día que el cambio se vea, discutimos otra cosa. Bueno, ahí escuchábamos las voces de Roberto Piazza, diseñador empresario. No van a volver. Nicolás Trota, que fue ex ministro de Educación de Alberto Fernández, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Cuántas veces dieron por muerto al peronismo? Decía Juana Valmedina, que fue jefe de gabinete de Cristina. Todas las voces, Rucauf, ex vicepresidente de la Nación. Ahora, ¿qué dicen desde la Unión Cívica Radical, Diego? Y tenemos la voz de Pablo Giuliano, vamos a escucharlo. A mí me preocupa la vocación que tiene Milei por repetir esta cuestión, yo decía, de hegemónica, ¿no? Construye una mayoría para refregarle el poder en el rostro a los mismos sectores de poder que ustedes repasaban incluso hasta antes de que comenzara la entrevista conmigo. Y me refiero particularmente a lo de la justicia, es decir, lo veo a Milei meterse con los periodistas, lo veo a Milei meterse de vuelta con la justicia, lo veo a Milei, y aparte con un tono amenazante, por el tiro de elevación de la vicepresidenta, diciendo ustedes que intentaron hacer un golpe. O sea, tiene una película también, una necesidad de construcción de una película, de un relato, de vuelta, y me parece que se mete en un laberinto sin salida, porque te vuelvo a repetir, me parece que lo aleja de la realidad de la gente. El esfuerzo, yo vengo diciendo que los autores del esfuerzo económico son los argentinos. Lo vienen sosteniendo los argentinos, la mayoría de los argentinos que dicen, bueno, hasta que no aparezca algo nuevo, para no volver al pasado. Y Milei me parece que eso no está entendiendo la elasticidad que eso tenga. Cuando eso se corte, no se vuelve a pegar. Y Milei pareciera y todo su entorno subestimarlo. Ahora, digo, si él en serio va a emprender una cruzada contra la justicia para embeberse de impunidad por el caso Libra o por el caso Andis, yo lo escuchaba hablar de la moral y la política. Obviamente, como la transmisión fue un cumpleaños para él, en ningún medio salió que cuando yo lo escucho, estudiante de Derecho, abogado, hablar de Ulpiano, darle a cada uno lo que va de suyo y hablar de la moral de la política, le digo, me encantaría que lo ponga en práctica lo que usted está diciendo, pero no puede. Por ejemplo, podría haber recibido a las víctimas del fentanilo. ¿Eso le gritaste en el...? Sí, obviamente no salió en ningún lugar. Sí. Entonces, no me pudo contestar nada. Y hoy un diputado de Libertad Avanza, a veces todo el triunfo que a veces tiene, pues muy chiquitito, muy minúsculo, me dice, se quedó callado. Bueno, el presidente no pudo hacer nada. Ni Córdoba no pudo chistar. Entonces yo lo que te digo es lo siguiente, vos sentate ahí, lee Ulpiano, habla de la moral y de la política. Pero Milei se empezó a divorciar de la realidad. Bueno, ahí escuchábamos desde la Unión Cívica Radical este divorcio del presidente Javier Milei con la realidad, con la sociedad, con los problemas reales, palpables del metro cuadrado, ¿no? De la gente. Tocó un tema sensible, ¿no? La economía. Y pensábamos, el año pasado hablábamos de esto, ¿no? De que también en plena campaña electoral se hablaba del riesgo Cuca. Y habló Caputo. Sí, dice, aunque para mí es cero, planteó el ministro
ministro de Economía, el mercado todavía cree que hay riesgo Cuca. Vamos a escucharlo a Caputo. ¿Qué es lo que está diciendo el mercado hoy? Nosotros hicimos un bono, como dije recién hace 2 semanas, que vencía dentro del mandato del presidente Javier Milei. Ese bono salió a 5,89, más o menos unos 230 puntos básicos por encima del Tesoro americano. Quiere decir que el mercado implícitamente sigue priceando un riesgo Cuca de casi 300 puntos básicos, porque es 230 contra, no sé, 570 que hay hoy. Entonces yo puedo estar de acuerdo con eso. De hecho, lo estoy. Si a mí me dicen que hay hoy riesgo Cuca, el riesgo Cuca para mí hoy es cero. El kirchnerismo va a pasar a ser una fuerza política irrelevante. Gracias a Dios. Digo, gracias a Dios, o sea, mi opinión es irrelevante, porque yo no soy político ni soy nadie para decir eso, pero digo, los primeros los que se están dando cuenta finalmente de esto es el peronismo, que se está finalmente separando del kirchnerismo, que lo único que hace es tirar al país para abajo y al peronismo con ellos. Entonces, y la realidad es que no son todos lo mismo. Hay un montón de gobernadores peronistas con los que se puede trabajar tranquilamente. Yo tengo excelente relación con ellos. Bueno, Caputo también pidió, en las últimas declaraciones, pidió terminar con el pasado, y para que eso suceda, por favor, lleven sus dólares al banco. Si no lo hacen, pierde el país, es lo que planteó, es lo que está pidiendo a los argentinos, a los empresarios. Y algunos dicen, ¿y dónde tenés tus ahorros? Preguntan desde algunos sectores. Bueno, Carlos Maslatón, economista, estas declaraciones de Caputo generan retiro de depósitos, corrida bancaria y bear market. Siempre que en Argentina el gobierno pide a la gente que lleve plata a los bancos es porque están fundidos y te la van a afanar, es lo que plantea Maslatón. En otro fragmento del discurso de Caputo también habló de que está costando un poco salir adelante, ¿no? Habla de una pobreza estructural en el país, tema de inflación, pero plantea que estuvimos a nada de ser Venezuela, desafía, defendió también el rumbo del programa económico del gobierno, asegura que la estabilidad macroeconómica actual abre una nueva etapa para el país y para la llegada de inversiones, que es lo que fueron a buscar, ¿no? Sí. Siguen buscando. No hay yo creo que la macroeconomía se van causando, pero a partir de ahí también, ¿a costo qué? Porque todo es a costo, ¿no? También hay que empezar a exigirle, y la oposición está para eso más que para estar bailando y prestándose el show, pedidos de informe y demás. A ver, muchachos, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional con la guita de todo lo que ha recortado? Porque está todo muy lindo, sostener el dólar hasta ahí. Eso es lo que está haciendo únicamente porque no se está viendo que se trasladen esos recursos a las provincias, materializándolo, no sé, en obras, genera puestos de trabajo y demás. Bueno, la pregunta es, ¿cómo el rol de oposición de en serio, si no son cómplices. ¿Cómo sobrevivir en tiempos de poda económica? Y el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Griman, planteó esto. Vamos a escucharlo. Porque en ese momento, cuando estaba el plan platita con los anabólicos, como les decía, el consumo volaba porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas de a poquito sabemos que esto va a funcionar. Y es cierto también, nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos tengan una Argentina normal, un país que progrese con futuro. Yo creo que vale la pena. Pero ¿cuántos quedaron en el camino en estos últimos años? Mire, no existen cifras exactas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, ni siquiera no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños, y personal. Nosotros, el sector comercio, que siempre vivimos entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable.
otra de las voces también es la del presidente de la Unión Industrial Argentina, que es Martín Rapalini, que dijo que ser empresario hoy en el país es una tarea titánica. Vamos a escucharlo a Rapalini. Lo cierto es que lo que plantean, hay mucho enojo desde la UIA. Bueno, ahora sí vamos a escucharlo a Rapalini. El sector empresario es un sector que ha sobrevivido a todos los gobiernos de distinto signo político y nos hemos ido adaptando de la mejor manera. Yo recorro miles de pymes que han vivido todo tipo de restricciones financieras, cambiarias, problemas de importaciones, inflación, cierre de economía, apertura. Yo te diría que no debe haber sector empresario en el mundo que haya tenido tantos cambios de reglas de juego en los últimos 20 años. Entonces, yo creo que hay que empezar a mirar y a defender más el sector empresario, que es el que genera empleo y es donde va a estar el futuro de nuestro país, ¿no? Y que está haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse a esta etapa que baja la inflación y que son nuevas reglas de juego que, por supuesto, mira, casi todos los empresarios que yo he hablado quieren ser parte de esta nueva etapa de una economía normal, sin inflación, pero bueno, tienen sus dificultades, ¿no? Entonces, nada, nosotros creemos que hay que acompañarlos y hay que trabajar justamente con el gobierno, con diálogo, para la mayor cantidad de empresas puedan ser, parte de esta nueva etapa, ¿no? La Argentina tiene pocas empresas y hay que trabajar para que haya más. Así que me parece que estar criticando el sector empresario no nos lleva a ningún camino, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Rapalini desde la UIA. Lo cierto es que hubo un comunicado en esta semana, Diego, durísimo, después de las declaraciones del presidente en el Congreso: sin industria no hay nación, fue el reclamo, pero también están descartando polemizar con el presidente, reclaman hay que mirar más al empresario y entenderlo, y después en Data Dura nos vamos a meter en los detalles porque la industria la está pasando mal. Bueno, en un ratito nada más, después de la tanda hago la editorial de este primer programa de segunda página del 2026. Esto es segunda página. Estoy de tu lado, haciendo equilibrio, igual a vos. Todos queremos lo mismo, salir del abismo, haciendo equilibrio, igual a vos. Todos los sábados, Diego Salazar. No tengo la culpa de que hayan mentido tanto en campaña. Cintia Capdevila. ¿Ves el contraste, no? La radiografía de cómo estamos. Lamentable. Segunda página, de 11 a 14. Por Radio App.
enero, desde la tierra sin mal. La yerba tiene su nombre, con un sabor sin igual. 2 de mayo tiene su yerba mate y